¿Todavía recuerdas el Halloween de un tiempo no muy lejano, cuando los dulces no venían de la tienda sino de la cocina familiar? Cuando cada postre no era solo para comer, sino que también llevaba consigo creencias, el acto de compartir e historias transmitidas a través de generaciones. Antes de que los dulces empaquetados dominaran octubre, Halloween solía tener dulces muy diferentes, más simples, pero también más profundos. Y hoy volveremos para recordarlos. 1. Pastelitos del alma, Soul Cakes. Los pastelitos del alma, Soul Cakes, solían ser una parte indispensable del Halloween en los viejos recuerdos. Eran pequeños pasteles, hechos de harina, frutas secas y especias cálidas, a menudo marcados con una cruz antes de hornear. No eran simplemente postres, sino que tenían un profundo significado espiritual. Se creía que cada pastel entregado simbolizaba un alma liberada, una oración silenciosa por los difuntos. Niños y pobres solían ir de casa en casa la noche de Halloween para recibir pasteles, a cambio de bendiciones. Las familias acomodadas preparaban docenas de pastelitos del alma, creyendo que esa generosidad les traería bendiciones. Esta tradición desapareció gradualmente a medida que Halloween cambiaba, cuando los dulces reemplazaron a los pasteles con significado espiritual. Los pastelitos del alma todavía tenían un sabor familiar, similar a los pasteles de especias clásicos, pero lo que se perdió no fue solo la receta, sino la sensación de conexión entre los vivos y el recuerdo de los difuntos. ¿Alguna vez te has preguntado, cuando los alimentos con significado espiritual desaparecen, cuántos valores intangibles hemos perdido con ellos? 2. Barmbrack con amuletos. El barmbrack solía ser un pastel indispensable en las meriendas de Halloween de muchas familias. A primera vista, era solo un sencillo pastel de frutas, no demasiado dulce, hecho con masa de levadura mezclada con pasas y especias suaves. Pero lo que hacía especial al barmbrack residía en su interior. Escondidos en cada rebanada de pastel había pequeños objetos cuidadosamente envueltos, cada uno con una predicción para el futuro. Algunos mordían un anillo y creían que pronto se casarían. Otros encontraban una moneda y soñaban con un año próspero. Y también había quienes tocaban un objeto que presagiaba soledad. Esa misma emoción hacía que toda la familia comiera el pastel en silencio, intercalado con risas nerviosas. La preparación del barmbrack también tenía un carácter ritual. Las frutas se remojaban de antemano, la masa se amasaba lentamente, y todos esperaban el momento de cortar el pastel. Este pastel no era solo para comer, sino para adivinar el destino juntos, para compartir esperanzas y preocupaciones para el próximo año. A medida que las regulaciones de seguridad hicieron que la práctica de esconder objetos en el pastel desapareciera, el barmbrack también se fue alejando de la vida cotidiana. ¿Alguna vez recuerdas la emoción cuando un postre no solo tenía un sabor dulce, sino que también llevaba consigo una historia sobre el futuro? 3. Pastel mudo, dumb cake. El pastel mudo, dumb cake, solía ser un ritual extraño pero muy esperado en la noche de Halloween por las jóvenes. Este no era un pastel para disfrutar de su sabor, sino parte de un ritual de adivinación del futuro. Los participantes debían hacer el pastel en absoluto silencio, desde el momento de mezclar la masa, hornearlo hasta comerlo. El pastel se hacía con los ingredientes más simples como harina, sal y agua, creando una masa seca, salada y casi difícil de tragar. Pero lo importante nunca residió en el sabor. Después de comer una porción del pastel, el que lo hacía debía caminar hacia atrás hasta su cama sin decir una palabra, con la creencia de que en el sueño de esa noche verían a su futuro cónyuge trayéndoles agua. Las sesiones de elaboración del pastel mudo solían tener lugar en una pequeña cocina, donde las risas eran reprimidas y la seriedad se mantenía hasta un punto casi cómico. Los adultos supervisaban el ritual como un asunto de gran importancia, porque incluso un pequeño sonido se consideraba que rompía la prueba. A medida que la vida cambiaba y los antiguos rituales se desvanecían, el pastel mudo también desapareció.
¿Alguna vez te ha parecido extraño que la gente estuviera dispuesta a comer un pastel casi incomible solo para buscar un sueño sobre el futuro? 4. Toffee de panal, Honeycomb Toffee. El toffee de panal, Honeycomb Toffee, solía ser una imagen familiar en los antiguos mercados de Halloween, donde trozos de caramelo dorado brillante se rompían en pequeños pedazos para compartir. Este caramelo se hacía con azúcar calentado y una reacción rápida que creaba una textura aireada, ligera y crujiente, una textura que con solo un ligero mordisco se deshacía en la boca. Hacer toffee de panal requería una precisión absoluta en el tiempo, porque con solo un poco de retraso o prisa, el caramelo se estropearía inmediatamente. Esa misma dificultad hizo que este caramelo se convirtiera en un producto de habilidad y experiencia. No cualquiera se atrevía a intentarlo. En los recuerdos de las décadas de 1970-1980, el toffee de panal estaba asociado con el animado ambiente de Halloween, cuando la gente compraba grandes cajas de caramelos para comer poco a poco durante varios días. Su sabor era dulce y ligeramente quemado, lo que le daba una sensación muy diferente a los caramelos industriales posteriores. Cuando aparecieron los caramelos empaquetados de producción masiva, los dulces artesanales como el toffee de panal desaparecieron gradualmente de las mesas de Halloween. Pero la sensación de romper un trozo de caramelo aireado y dorado y escuchar ese crujido todavía permanece profundamente grabada en la memoria de muchas personas. ¿Alguna vez recuerdas un dulce cuyo sonido al romperse era suficiente para evocar toda una antigua temporada festiva? 5. Toffee de hoguera, Bonfire Toffee. El toffee de hoguera, Bonfire Toffee, era uno de los caramelos con el sabor más intenso del antiguo Halloween. De color oscuro, casi negro, con una superficie dura y brillante, el toffee de hoguera no estaba hecho para comer rápido, sino para saborear lentamente durante las reuniones al aire libre. Este caramelo se cocinaba con azúcar, mantequilla y un sirope de sabor intenso. Se hervía hasta alcanzar una gran dureza y luego se vertía en grandes láminas. Una vez frío, se rompía con un pequeño martillo, y ese mismo momento de romper el caramelo se convirtió en parte del ritual de Halloween, donde todos compartían cada trozo. El sabor del toffee de hoguera no era del agrado de todos. Era ligeramente amargo, profundamente dulce y con una sensación casi picante, lo que hacía que la gente o lo amara desde la primera vez o nunca quisiera volver a probarlo. Pero para quienes crecieron con él, el toffee de hoguera estaba ligado a los recuerdos del fuego cálido, de las noches largas y de las historias contadas bajo la luz parpadeante. A medida que los caramelos más suaves y fáciles de comer ganaron terreno, el toffee de hoguera también desapareció silenciosamente. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que hay alimentos que no necesitan complacer el gusto de la mayoría, sino que solo necesitan conservar la verdadera sensación de un tiempo pasado? 6. Manzanas acarameladas caseras. Homemade Toffee Apples. Antes de que las versiones compradas aparecieran por todas partes, las manzanas acarameladas, Toffee Apples, solían ser un postre artesanal que requería habilidad y paciencia. Se seleccionaban cuidadosamente manzanas ácidas, se lavaban y se ensartaban, para luego sumergirlas rápidamente en una olla de azúcar, hirviendo a la temperatura exacta, para crear una capa dura, transparente y brillante como el cristal. Con solo unos segundos de desviación, la capa de caramelo se volvería opaca, pegajosa o se rompería, por lo que hacer manzanas acarameladas siempre conllevaba una sensación de emoción. En los recuerdos de las décadas de 1970-1980, la imagen de manzanas rojas brillantes dispuestas sobre papel encerado, relucientes bajo las luces de Halloween, solía hacer que los niños las miraran sin apartar la vista. El contraste entre la capa de caramelo dura y crujiente y la manzana ácida y fresca en el interior creaba una experiencia muy particular, a la vez intensamente dulce y refrescante.
La gente compraba manzanas acarameladas como si comprara una parte de la temporada festiva, comiéndolas lenta y cuidadosamente para evitar romper la capa de caramelo. Cuando las preocupaciones por la seguridad y la conveniencia ganaron terreno, la tradición de hacer manzanas acarameladas en casa se fue desvaneciendo. Pero la sensación de morder la capa de caramelo que se rompe, escuchando el sonido de los dientes al tocar ese dulzor intenso, todavía es suficiente para transportar a la gente a un Halloween muy diferente. 7. Bolas de palomitas con melaza, molasses popcorn balls. Las bolas de palomitas con melaza, molasses popcorn balls, solían aparecer en la mayoría de las reuniones de Halloween, cuando la cocina se llenaba con el aroma de las palomitas de maíz mezclado con el sabor dulce y ligeramente amargo de la melaza. Los puñados de palomitas se mezclaban rápidamente con una mezcla caliente de melaza, mantequilla y un poco de vinagre, y luego se formaban bolas antes de que la mezcla se endureciera. Este proceso requería habilidad y velocidad, porque con solo unos segundos de retraso, todo se pegaría y no se podría dar forma. En las décadas de 1970 a 1980, cada familia solía tener su propia forma de hacerlas. Algunos añadían saborizantes, otros mantenían la receta minimalista para que el sabor de la melaza realmente destacara. Las bolas de palomitas se envolvían en papel encerado, retorciendo los extremos como grandes caramelos, lo que las hacía fáciles de sostener y compartir. Dejaban una sensación pegajosa en las manos durante mucho tiempo, como una marca innegable de una noche de Halloween. Cuando la preocupación por los alimentos caseros se extendió, este postre desapareció gradualmente, dando paso a los productos empaquetados. Pero ¿acaso esos caramelos comprados rápidamente pueden reemplazar la sensación de todo el vecindario, preparándose y compartiendo juntos esas dulces bolas de palomitas? 8. Yorkshire Parkin. El Yorkshire Parkin solía ser un pastel asociado con los últimos días de otoño y Halloween, un tipo de pastel denso, húmedo y con un fuerte aroma a especias, hecho con avena, harina y sirope oscuro. A diferencia de los postres que deben comerse de inmediato, el Parkin sabía mejor cuando se dejaba reposar unos días en un recipiente hermético. El tiempo hacía que el pastel se ablandara, el dulzor se profundizara y el cálido aroma a jengibre se extendiera claramente, como si la propia espera fuera parte de la experiencia. En las décadas de 1970 a 1980, muchas familias hacían parking con antelación, lo guardaban y contaban los días hasta que el pastel alcanzaba la perfección para ser servido en la festividad. El parking no era ostentoso en su forma, pero transmitía una sensación de solidez y saciedad. Solo un pequeño trozo era suficiente para calentar a uno en las noches frías. Para muchos, el parking evocaba recuerdos de meriendas sencillas, cajas de pasteles que se abrían lentamente y el aroma familiar que se extendía por toda la cocina. Cuando la costumbre de comprar pasteles preparados reemplazó la espera y el cuidado, el parking fue perdiendo su lugar familiar. ¿Alguna vez recuerdas la emoción cuando un pastel no era apresurado, sino que necesitaba tiempo para volverse completo? Como los propios recuerdos de los antiguos Halloweens. 9. Apple Brown Betty. El Apple. Brown Betty solía ser un postre sencillo pero que aparecía con frecuencia en las reuniones de Halloween de muchas familias. No necesitaba una corteza elaborada, solo capas de manzanas finamente cortadas intercaladas con migas de pan seco, mantequilla y especias. Todo apilado y horneado hasta que la parte superior estuviera ligeramente crujiente y el interior espeso. Este plato nació de la costumbre de no desperdiciar nada, cuando el pan viejo se aprovechaba para crear un postre completo y cálido. En las décadas de 1970 a 1980, el Apple Brown Betty solía hacerse en grandes cantidades, suficiente para que toda la familia compartiera en las noches frías. Al sacarlo del horno, el aroma de las manzanas cocidas mezclado con mantequilla y canela se extendía por toda la cocina, creando una sensación muy familiar. Este postre no se cortaba de forma ordenada, sino que se servía en porciones,
con un aspecto rústico y reconfortante. Esa misma imperfección era lo que creaba el encanto del Apple Brown Betty, como un recordatorio de las comidas que priorizaban el compartir sobre la apariencia. A medida que los postres modernos se centraron gradualmente en la apariencia, el Apple Brown Betty también desapareció de las mesas de Halloween. ¿Alguna vez has notado que, a veces, los alimentos más sencillos son los que conservan los recuerdos más duraderos? 10. Flan de calabaza. Horneado en la cáscara. Pumpkin custard baked in the shell. Hubo un tiempo en que la calabaza no solo se usaba para decorar, sino que pasaba directamente de las manos del cocinero a la mesa. El flan de calabaza horneado en la cáscara, pumpkin custard baked in the shell, era un postre que causaba una fuerte impresión en las antiguas reuniones de Halloween. Se elegían calabazas con cáscara gruesa y firme, se vaciaban y luego se usaba la pulpa interior mezclada con huevos, leche y especias cálidas para hacer el relleno de crema. Toda esa mezcla se vertía de nuevo en la cáscara de la calabaza y se horneaba lentamente para que la cáscara mantuviera su forma y al mismo tiempo transmitiera su sabor característico al flan interior. Cuando se servía el plato, la calabaza entera se colocaba en el centro de la mesa y se servía directamente a cada persona. No había platos pequeños ni porciones individuales, solo la sorpresa y el deleite cuando el flan suave se mezclaba con la calabaza cocida cerca de la cáscara. Esta solía ser una forma de cocinar que mostraba ahorro y habilidad, aprovechando al máximo los ingredientes disponibles. Cuando los utensilios modernos y los postres convenientes ganaron terreno, esta forma de hacer las cosas desapareció gradualmente debido al tiempo que consumía y la dificultad de control. Pero ¿hay algún plato hoy en día que sea a la vez un postre y el centro de toda la mesa de la fiesta de esa manera? 10 postres, 10 fragmentos de recuerdos de Halloweens lejanos, cuando la comida no era solo para disfrutar, sino también para unir a las personas. Si estas historias te hacen recordar un tiempo más sencillo y cálido, dale me gusta al video y suscríbete al canal para que juntos sigamos explorando esos recuerdos culinarios que poco a poco están siendo olvidados.